Hola, buenos días. El día de hoy mi equipo y yo vamos a presentar una serie de noticias de temas muy importantes y de relevancia actual, como lo son los crímenes de odio y la falta de los derechos humanos hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, y hacia las mujeres, dos sectores sociales muy vulnerados. Sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañero, el cual nos compartirá una de sus notas periodísticas respecto a la comunidad LGBTQ+. Fecha de los hechos de este caso es 19 de mayo de 2018. El lugar es San Andrés Cholula, Puebla. La víctima es María Alejandra Galeazzi Sebenelo, de 43 años, y su presunto agresor es Jorge Mario Ramírez Maldonado, que es el esposo de la víctima. En este caso se dio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue un caso muy sonado, y por lo que nos llamó la atención de agregarlo en nuestra nota periodística es que incluso para la gente que los conocía y los rodeaba se les hizo inesperado o extraño el suceso, ya que todos los conocían y decían que se llevaban bien, es decir, no eran un matrimonio con conflicto. Incluso los familiares más cercanos de ella hablaron sobre esto. Entonces para todos fue una sorpresa y solamente se enteraron por lo que estaremos hablando a continuación. Además de que también se nos hace raro que ella no haya reaccionado con tiempo pidiendo ayuda, ya que la iglesia permite tomar distancia de personas violentas o con problemas mentales a pesar de estar casados. Pero con su caso creo que ni ella identificó lo que pasaba con su esposo. El 19 de mayo de 2018, Alejandra Galeazzi fue ingresada en estado crítico a un hospital en Puebla por su esposo, Jorge Mario Ramírez Maldonado, quien alegó que había sufrido una caída por las escaleras. Sin embargo, los médicos notaron que las lesiones que presentaba no correspondían a una caída accidental. Alejandra falleció el 23 de mayo debido a muerte cerebral causada por los golpes recibidos, y la necropsia reveló fracturas de al menos 2 semanas de antigüedad y señales claras de violencia física. Con la investigación correspondiente por feminicidio, se emitió una orden de aprehensión contra el esposo, Jorge Mario Ramírez Maldonado, quien finalmente fue detenido. Es increíble escuchar a mi compañero la cantidad de cifras de crímenes de odio y asesinatos hacia las personas de la comunidad, simplemente por el hecho de ser orientación sexual o género. Siguiendo con las noticias, yo voy a hablar específicamente sobre el caso de crimen de odio en México, del magistrado de Jesús Acier Baena. Ubicándonos en tiempo y espacio, el lunes 13 de noviembre, autoridades de Aguascalientes informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del primer magistrado del Tribunal Electoral de la entidad Jesús Sociedad Baena Saucedo. Primero, ¿a qué me refiero cuando digo magistrade y no magistrado? Magistrade es una persona que no se identifica con ningún género, ni siendo hombre ni como mujer, pero como es por lo que se representa el nombre de magistrado. Ahora, en qué momento viene la intervención? Es la violación a sus derechos humanos desde la investigación y las notas periodísticas. Lo primero que a mí me impresionó sobre el caso es cuando se habla sobre estos asesinatos. Nos hablaba como si fuera un crimen de odio. Se buscaba miles de excusas más y nos hablaba cómo se tenía que usar sus pronombres de magistral. El primer aviso a redes sin previo aviso a la familia del magistrado de la AICE, el fiscal de Aguascalientes declarando que Vaina Saucedo habría recibido al menos 20 heridas supuestamente provocadas por una navaja para afeitar. El fiscal emitió que dentro de la vivienda no había cámaras de seguridad, así que nada sustentaba lo que estaba a luz, por lo que aún no se puede tener certeza de ninguno de los hechos. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó a las autoridades de un tratamiento poco adecuado de la investigación sobre la muerte de Osiris Ballenas. Este organismo inició un oficio queja por los hechos
y descarta el tratamiento poco adecuado dado hasta ahora por las autoridades. En que nos entendemos una resolución al caso de Baer, ministeriales de la entidad que además de requerir que ella es una respuesta pronta y extendida que puede ser aqueja a la condición de género de las víctimas, indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un pronunciamiento. Esta comisión exige una investigación que no ignore la condición de derechos y las amenazas previas que Baena recibía por su orientación sexual, que contaba con una escolta desde julio pasado de su asesinato tras ser activista LGBT. Más que todo el país, Baena era un ídolo a lo que todos teníamos, era la primera persona en llegar a ser magistrada. La violación a todos estos derechos humanos no solo fue algo que Baena exigió que se hiciera con vida, no solo fueron derechos que Baena siempre exigió en vida a todos, sino que fueron violados todos sus derechos humanos desde su muerte sin una investigación clara. Este es solo un caso que se dio a luz en México, pero en realidad alrededor del mundo ocurre muchísimo. Que ocurre tanto para mujeres como para miembros de la comunidad. No se les haga una investigación de acuerdo con la condición de género y tomando en cuenta que hay asignados por crímenes de odio por ser de comunidad y por ser mujer. Un tema muy importante que nos gusta recalcar en este proyecto. Siguiendo con estas investigaciones y noticias que desgraciadamente son muy tristes, tenemos a mi compañera que nos va a hablar sobre su noticia. Hola, el día de hoy yo les voy a hablar sobre una violación a los derechos de la mujer y estamos hablando sobre Inés Fernández Ortegas, que el 30 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado de México era culpable a nivel internacional por violar los derechos de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena de la comunidad. La comunidad que se encuentra en Guerrero. Esto incluía derechos como la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías y la protección judicial. Los hechos ocurrieron en 2002 cuando militares ingresaron a su casa, la agredieron sexualmente y posteriormente se enfrentaron a obstáculos en su búsqueda de justicia. En un contexto de presencia militar significativa en Guerrero, y violaciones continuas de los derechos humanos por parte del ejército mexicano, debido a la falta de acción por parte del Estado mexicano junto con la Organización del Pueblo Indígena y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Latzinolán presentaron una petición ante las Michelle en 2004 a pesar de las recomendaciones de las fuerzas judiciales del Estado. El Estado no cumplió, lo que llevó al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2019. Ahora, para finalizar, en agosto de 2010, la Corte declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos de Inés Fernández Ortega. Inés Fernández Ortega, 10 años después, en marzo de 2022, se realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano en Ayutla, de los Libres Guerrero, donde el secretario de Gobernación pidió una disculpa pública a Inés Fernández Ortega por lo sucedido. Sin embargo, en mi opinión, una disculpa no fue suficiente para reparar los daños tanto psicológicos como físicos, pero no sé quién quiera seguir con este tema de las violaciones a la mujer. Muchas gracias, compañera. A continuación, mi otro compañero proseguirá con otro caso con relación a las mujeres. Buenas tardes. Entre las notas periodísticas que yo pude encontrar fue sobre una que publicó la Amnistía, la cual tituló como autoridades usaron fuerzas y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Como se dice este título, autoridades mexicanas habían reprimido mujeres que efectivamente protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género, violando sus derechos a la libertad y expresión y reunión pacífica, mediante el uso innecesario y excesivo de las fuerzas, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.
Dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el día de hoy, dice que la era de las mujeres estigma y violencia contra mujeres que protestan. Analiza 5 manifestaciones de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género efectuadas en el estado de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo y el Estado de México. Aquí mismo se menciona que la respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica durante las detenciones y traslado a elementos policiales. Se dirigieron a mujeres con lenguaje violento y sexualizado. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quién las detenía y a dónde las llevaba, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzosa. Esto fue en palabras de Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de México. Por otro lado, también nos menciona que las autoridades de distintos niveles del gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como violentas con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confunden esos procesos. Son reclamos del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado combate la impunidad que prevalece de miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, las cuales han causado un dolor inimaginable a tantos familiares de México. Este mismo informe establece que las policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente. Las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo. Las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban y en algunos casos sin prestarlas ante la autoridad competente, causándoles un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzosa. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre las manifestaciones acerca de poder ser sujetos de desaparición forzada vulneran su derecho a la integridad personal y contraviene a la prohibición absoluta de la tortura y a otros malos tratos. Además, en muchas operaciones, elementos policiales recurrieron al uso de violencia sexual, como se había planteado anteriormente. Asimismo, establece que diversas autoridades y algunos medios de comunicación han estigmatizado las manifestaciones de mujeres y grupos feministas como violentas, pues como podemos ver, una vez más las autoridades han tratado de denigrar el objetivo que tienen las mujeres para poder ser escuchadas y hacer valer por sus derechos. Hasta aquí sería mi nota periodística. Con esto pasamos a la nota periodística de mi compañero. Bueno, continuando con las notas, quiero hablar sobre la persistente vulneración de los derechos de las mujeres. A pesar de los avances, muchas siguen enfrentando violaciones, discriminación y desigualdad en todo el mundo. La violencia doméstica, el acoso sexual y la trata de personas siguen siendo problemas graves, reforzados por la falta de apoyo y el miedo a denunciar. En el trabajo, las mujeres ganan menos que los hombres por las mismas tareas y enfrentan acoso y menos oportunidades de crecer. Además, en varias regiones aún tienen acceso limitado a la educación y salud, lo que frena su desarrollo, y aunque ha habido avances, la participación de las mujeres en política y la toma de decisiones sigue siendo muy baja. En resumen, esas injusticias requieren una acción colectiva y urgente. Solo así lograremos el mundo donde todas las mujeres vivan con dignidad, respeto y seguridad. De mi parte sería todo. Gracias. Es increíble escuchar cómo un simple clic en Internet podemos encontrar miles de noticias en las que los derechos humanos son vulnerados, y muchísimo más personas de la comunidad y mujeres alrededor del mundo. No hace falta ni siquiera mirar, con ver a nuestro día a día, podemos ver cómo derechos hacia las mujeres o personas de la comunidad son vulnerados con el simple hecho de que ni siquiera escuchar opiniones o de emigrar opiniones de otras personas. Es un gusto tener materias como esta y trabajos como este en el que nos abran el panorama, nos hagan investigar acerca de cómo es nuestro mundo actual. ¿Algo que quieran agregar mis compañeros?
Por el momento todo bien, gracias. De mi parte también sería todo. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. En parte también sería todo. Muchas gracias. De mi parte también, Con muchas esto gracias. con esto concluimos. Es trabajo de nuestra materia entonces.